La Organización de Estados Americanos inicia hoy una auditoría vinculante de las elecciones presidenciales que por una mínima diferencia dieron a Evo Morales la victoria en primera vuelta. Las conclusiones se conocerían en 2 semanas. El candidato presidencial opositor, Carlos Mesa, rechazó la auditoría tras considerar que sus términos fueron pactados unilateralmente. En Estados Unidos se espera que hoy la Cámara de Representantes vote para formalizar los pasos a seguir en el procedimiento de impeachment contra el presidente Donald Trump. Les contamos las reglas que establecerá la Cámara dominada por demócratas. El Líbano vive otra jornada de protesta, pero en medio de la crisis hay sectores que aseguran que Saad Hariri está listo de nuevo para otro periodo de gobierno. Esto a pesar de que el mandatario ya anunció su renuncia al cargo de primer ministro. ¿Cómo están? Muy buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Hoy, último día de octubre, sean bienvenidos. Empezamos en Bolivia, pues hay expectativa por el inicio hoy jueves de una auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. La oposición declaró su rechazo al proceso, pues alega que se pactó sin atender el llamado a desconocer los resultados iniciales, los que le dieron el triunfo al mandatario Evo Morales en primera vuelta. Los manifestantes a favor y en contra del presidente siguen en las calles. Daniela Blandón tiene los detalles. Los resultados electorales en Bolivia serán auditados con o sin la aprobación de la oposición. Después de que las sospechas sobre fraude electoral desataron una oleada de manifestaciones que completan más de una semana, el gobierno de Evo Morales decidió someter el escrutinio a la lupa de la Organización de Estados Americanos y pedir a países como España, México y Paraguay unirse a la investigación. El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma por los representantes autorizados de las partes, permaneciendo en vigor hasta que concluya el proceso de auditoría electoral. Pero la oposición rechazó que la auditoría provenga de un organismo como la OEA, pues cuestiona que su secretario general, Luis Almagro, hubiera apoyado la candidatura del actual mandatario a pesar de las denuncias sobre la supuesta ilegalidad de su postulación. La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Las protestas en Bolivia no han dado tregua desde que se conocieron los resultados electorales. Mientras que los partidarios de Evo Morales piden respetar los comicios, la oposición exige una segunda vuelta. En noticias de Estados Unidos, continúa el proceso para una eventual destitución del presidente Donald Trump. Se espera que hoy la Cámara de Representantes vote en sesión plenaria una resolución que formalice la investigación en contra del mandatario por haber presuntamente presionado al presidente de Ucrania para que investigara a su rival político, Joe Biden. ¿Cómo se procedería entonces? Las reglas se las explicamos a continuación. ¿Donald Trump abusó de su poder para su beneficio personal? 5 semanas después de haber iniciado el proceso de impeachment contra el presidente de Estados Unidos, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata votará este jueves una resolución para definir los siguientes pasos de la investigación. Si se aprueba, esta resolución permitirá la celebración de audiencias públicas de los testigos del caso ucraniano, la transferencia de información al Comité Judicial de la Cámara y también la participación de la defensa de Donald Trump en el proceso de destitución. Los demócratas pretenden así quitarle a Donald Trump su principal argumento de defensa. El presidente de Estados Unidos, así como sus partidarios, critican que las audiencias se hayan realizado hasta ahora a puerta cerrada. En mi opinión, el procedimiento no es justo. Este no es un procedimiento abierto y ciertamente no es transparente. En el corazón de la investigación lanzada por los demócratas se encuentra una comprometedora llamada telefónica del presidente Trump a su homólogo ucraniano, denunciada por un oficial. Donald Trump pidió a Volodymyr Zelensky que investigara al hijo de Joe Biden, su potencial rival en las elecciones presidenciales de 2020. Según la Constitución, le corresponde a la Cámara de Representantes adelantar el proceso de impeachment y recae sobre el Senado la responsabilidad de juzgarlo. Pero con una Cámara alta de mayoría republicana, una destitución parece muy poco probable.
Y en medio de las protestas en el Líbano, hay sectores que aseguran que Saad Hariri está listo de nuevo para otro periodo de gobierno. El mandatario anunció su renuncia al cargo de primer ministro tras 2 semanas de protestas nacionales. Sin embargo, el descontento continúa en las calles. Veamos. Ondean la bandera nacional, cantan lemas contra el gobierno. Los manifestantes han vuelto a las calles del Líbano. Los militares vigilan cada movimiento. Las noticias dicen que Saad Hariri regresaría como primer ministro un día después de su renuncia. Estoy contra la formación de un gobierno con Saad Hariri porque él está untado de corrupción. De acuerdo a las fuentes, él ha dicho que si regresa, el gobierno debe estar formado por tecnócratas. Solo un pequeño número de los manifestantes aplaude la noticia. Hariri representa una porción grande de nuestra sociedad y no tengo problemas en que él se quede si hay un gobierno tecnócrata que represente a la gente, un gobierno civil y no sectario. Ese día empezaba a regresar a las calles un ambiente de normalidad, después que el ejército le pidió a los manifestantes limpiar las calles voluntariamente. Pero antes, Beirut había visto la marcha más grande desde 2008. Ahora la pregunta es si Hariri volverá a su cargo o no. Y continuamos con el primer contacto de la oposición en Uruguay para un posible gobierno de coalición. El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y el que fuera aspirante en la primera vuelta por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, se reunieron ayer. Lacalle dijo tras el encuentro que el gobierno uruguayo pasará a una fórmula multicolor de muchos partidos a partir de las elecciones del 24 de noviembre, fecha cuando se medirá en la segunda vuelta con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Y en Chile, la policía dispersó a los manifestantes en la Plaza de Italia en Santiago con cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras continúan las manifestaciones en la capital contra la desigualdad social y económica. Las movilizaciones se produjeron a pesar del anuncio del presidente Sebastián Piñera de cancelar la organización de las cumbres Asia-Pacífico y la COP25 que se iban a realizar en el país austral. El mandatario liderará una reunión con partidos de oposición en el Palacio de la Moneda para así abordar esta crisis. Sebastián Piñera no descartó la posibilidad de impulsar reformas estructurales en el país. Y los colombianos les rindieron tributo a los 5 indígenas de la comunidad Nasa, asesinados presuntamente por disidentes de la exguerrilla de las FARC en la localidad de Tacuelló. En la capital Bogotá se realizó un acto simbólico mientras que el gobierno ordenó el despliegue de 2.500 soldados al departamento del Cauca, suroeste del país, para combatir a los grupos armados ilegales. Líderes de la Organización Nacional Indígena de Colombia llamaron a manifestaciones y además denunciaron que su gente es perseguida, asesinada y masacrada. Y este 31 de octubre representa una nueva fecha fallida para el Brexit, tras ya haber incumplido plazos anteriores. Y es que hoy estaba previsto que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. El primer ministro Boris Johnson llegó al poder tras la renuncia de Theresa May, prometiendo que habría un Brexit este 31 de octubre a cualquier precio. Sin embargo, Reino Unido se vio obligado a pedir una nueva extensión hasta el 30 de enero de 2020 y ahora se prepara para elecciones anticipadas en diciembre. Johnson y el opositor Jeremy Corbyn iniciaron sus respectivas campañas. Este 31 de octubre también estará marcado por el retiro de John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos habló precisamente de la salida del icónico John Bercow y del legado que deja. Es sin duda el político más famoso del Reino Unido por sus características y muy divertidas frases, sus corbatas coloridas,
pero el legado de John Bercow va más allá, es considerado un modernizador que abrió las puertas del Parlamento para la gente en general, acercó la política británica, el sistema de este país, a los jóvenes yendo a los colegios, a las universidades, permitió que diputados de los diferentes sectores pudieran hablar en el Palacio de Westminster y por ello también es considerado un modernizador porque creó políticas inclusivas de equidad de género y para la comunidad LGBTI. Sin embargo, algunos de sus críticos dicen que su papel de modernizador, de ser una figura neutral, sobre todo con el Brexit, no fue así. Su sucesor se elegirá el próximo lunes. Ahora nos vamos a Pakistán, pues un incendio en un tren deja un saldo de al menos 70 muertos y decenas de heridos. La conflagración se produjo como consecuencia de la explosión de una bombona de gas que algunos pasajeros utilizaban para cocinar el desayuno a bordo del tren. Al menos 3 vagones fueron consumidos por las llamas. El tren viajaba entre 2 ciudades y transportaba a cientos de fieles que se dirigían a un festival religioso. Muchos murieron al intentar saltar el ferrocarril en movimiento para huir del fuego. Y vamos ahora a Japón, donde se registró otro devastador incendio. Las llamas devoraron unos 4.200 metros cuadrados del castillo Shuri en Okinawa, sudoeste del archipiélago nipón. Este sitio, que tenía un gran atractivo turístico, había sido declarado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y también había sido construido hace más de 500 años. Hasta el momento se desconoce qué causó el incendio. El gobierno, por su parte, se comprometió con su reconstrucción. Y pasamos a Filipinas. Al menos 5 personas han fallecido a causa de un fuerte terremoto de magnitud 6,5 que sacudió hoy la isla de Mindanao, en el sur del país, en la misma zona donde otro sismo de 6,6 dejó 8 muertos y 2 desaparecidos hace 2 días. De hecho, es el tercero que rebasa ya la magnitud 6 en las 2 últimas semanas que se producen en esta misma zona. El Instituto Filipino de Sismología señaló que no se puede considerar que son réplicas, pues su magnitud es casi la misma. Y volvemos a Estados Unidos porque California continúa luchando para apagar los incendios en el sur del estado. Las llamas han obligado a la evacuación de unas 100,000 personas. La tarea contra el fuego se dificulta debido a los fuertes vientos que arrastran brasas y crean nuevos focos. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. El fuego se extiende con fuerza en California, dejando miles de hogares afectados, a pesar de que un gran equipo ha sido desplegado para combatir las llamas. Con sus propias manos, los integrantes de esta comunidad intentan paliar la situación. Solo mantenemos la calma con nuestras mangueras del jardín, es todo lo que tenemos. Hay una toma de agua en nuestra propiedad y mangueras, así que eso es útil para ellos. Al norte de Los Ángeles, un nuevo incendio obligó a la evacuación de unas 7,000 viviendas, lo que equivale a unas 26,000 personas. Aunque las causas no han sido determinadas, se cree que las líneas eléctricas jugaron un papel protagónico, como han hecho en los últimos años, provocando los peores incendios forestales en el estado. Los desafíos que hemos tenido están en todo el área del sur de California, incluido el condado de Ventura. Hemos tenido múltiples focos, nuevos incendios en todo el sur del estado. Para quienes tienen granjas, salir de sus hogares implica incluso sacar a todos sus animales y así poder evacuar. El trabajo de los bomberos amenaza con dificultarse debido a las brasas que son arrastradas por los fuertes vientos y encienden nuevas fogatas. Los incendios forestales en California comenzaron a principios de octubre, pero fueron empeorando con el paso del tiempo y el clima seco. Y en deportes, anoche los Nacionales de Washington se consagraron campeones de la Serie Mundial de Béisbol por primera vez en su historia. En el séptimo y definitivo juego, los Nacionales se impusieron por 6-2 a los Astros de Houston y le dieron el primer título a un equipo de la capital estadounidense después de 95 años. Esta Serie Mundial fue histórica, pues todos los triunfos fueron para los equipos visitantes, algo inédito. Las celebraciones en Washington fueron en grande hasta horas de la madrugada. Y cambiamos la página para finalizar en otro ambiente, pues ya comienzan las celebraciones de Halloween y de Día de Muertos con varias actividades en numerosos países.
Además de poner ofrendas en México, por ejemplo, o salir a pedir caramelos, una de las actividades más populares para celebrar esta noche es disfrazarse. Londres llevó a cabo un desfile de carrozas por el Halloween para sorpresa, gusto y susto de los británicos. Los dejamos con estas imágenes. Sigue en France 24.